En el año 2007, el Gobierno aprueba una retribución especial para quien invierta en España en energías renovables. Una retribución que estaba totalmente fuera de mercado y que hace realmente la inversión en energías renovables algo sumamente atractivo. Y gobernaba el Partido Socialista. Lo que sucede es que una gran cantidad de inversores, nacionales y extranjeros, comienzan efectivamente a invertir en energías renovables en España. Pero con esta prima que el señor Zapatero había garantizado, la retribución que se empieza a pagar supone para España un gravísimo déficit en tarifa. Y ahí viene el famoso déficit de tarifa, que básicamente todos los consumidores eléctricos en España empiezan a tener que pagar a aquellos inversores que se habían acogido a las promesas del señor Zapatero. En el año 2010, aunque se apruebe en el año 2011, el señor Zapatero recoge cable, ve que aquello no había forma de pagarlo, ve que la tarifa española se estaba encareciendo de forma desmedida para retribuir conforme a las promesas que él había hecho a aquellos inversores en energías renovables. Y ahí se aprueba ese primer recorte a las renovables. Y claro, algunos de los inversores, tanto nacionales como extranjeros, tratan de reclamar por este recorte. Los inversores nacionales se van a la jurisdicción contenciosa administrativa, donde les dicen básicamente que se vayan a sus casas, que ahí no hay nada que pedir. Los inversores extranjeros, sin embargo, amparándose en el Tratado de la Carta de la Energía, acuden al Centro Internacional para la Resolución de Disputas, al CIADI, y empiezan a surgir los primeros laudos de inversión, llegan muchos años después. Tanto es así que los 3 primeros laudos de inversión que condenan a España, la condenan basándose solo en el primer recorte de Zapatero. Llegará el año 2012 y hay un segundo recorte, en este caso aprobado por Rajoy, porque efectivamente la situación era básicamente insostenible. Y a partir de ahí el chorreo de laudos y de demandas contra España por el incumplimiento de sus obligaciones, de las promesas del señor Zapatero, es incesante. A los nacionales las reclamaciones se les desestiman, a los extranjeros, por el contrario, se les estiman. Tanto es así que a día de hoy hay laudos, es decir, sentencias internacionales dictadas que condenan a España por importe de 1.000 millones de euros. Pero es que hay otros tantos casos que están ya vistos para sentencia, cuya cuantía asciende a 9.000 millones de euros, y lo más previsible es que condenen también a España, en definitiva, una contingencia de 10.000 millones de euros contra el Reino de España por culpa de las promesas que el señor Zapatero firmó, que primero recortó y que después el Gobierno de Rajoy terminó de recortar. Así que nos encontramos con un problema generado en primera instancia por Zapatero, agravado por él mismo y rematado por el Partido Popular. Y ahora lo que hace el Partido Socialista es denunciar el Tratado de la Carta de la Energía, que es algo comprensible. ¿Por qué un tratado ofrece unas garantías a los extranjeros que no se les ofrecen a los nacionales? Es incomprensible. Pero el Partido Socialista denuncia el tratado para intentar escaquearse de pagar esos 10.000 millones de euros de contingencia, que no lo van a conseguir, porque todas aquellas reclamaciones que hayan sido planteadas o cuyo objeto de pedir haya sucedido mientras estaba en vigor el tratado, siguen pudiendo interponerse y continúan adelante. Por lo tanto, no van ustedes a evitar nada. Y pretenden denunciar el tratado porque dicen que fomenta la explotación de los combustibles fósiles. En fin, es una excusa de mal pagador, una excusa peregrina en la que pretenden ampararse para denunciar algo que sería perfectamente comprensible. Podrían ustedes denunciar el tratado, y ya termino, señora presidenta, podrían ustedes denunciar el tratado simplemente porque ofrece unas garantías a los extranjeros que no ofrece a los españoles. Buenos días, señora presidenta. Aquí sigue usted y cada día que pasa más dudas tenemos de su gestión en la pandemia. Mala cosa es esta para nuestra democracia, que tanto salpica a la tercera autoridad del Estado. Como dice su compañera Montero, yo sé lo que haría. ¿Usted? Mire, señorías, la denuncia de este tratado internacional
que traemos hoy la enmienda a la totalidad no es un tratado cualquiera. Ustedes, señorías del PSOE, ¿qué motivaciones tienen? Porque si son las que vienen reflejadas en el documento de denuncia, son más falsos que justificados. Miren, señorías, el Partido Socialista quería llevar hoy la denuncia de este tratado como lleva haciendo este Gobierno las cosas desde hace muchos años, en la opacidad y el engaño. No querían traerlo al Pleno y querían llevarlo de una forma desapercibida. Ni siquiera nadie del Gobierno ha venido a defenderlo. En realidad creo que si del Partido Socialista dependiera, esta semana no hubiese habido ni Pleno de lo divertida que la llevan. Pero tranquilos, señorías, yo hoy no vengo a hablar de Koldo, ni de Ábalos, ni de Marlaska, ni de Torres, ni de Salvador Illa, ni del resto de presuntos implicados en su nueva trama corrupta. De eso ya se habló ayer, y de María Jesús Montero, y de eso se va a seguir hablando muchas semanas para que aclaren por qué robaban a los españoles. Y lo hacían mientras la vicepresidenta tercera, artífice de esta denuncia, era la responsable de una desescalada con un comité de expertos que nunca existió. Hoy lo que deben darnos explicaciones sobre qué hay detrás de su intento de tramitar la salida de la Carta de la Energía de la forma silenciosa en que la llevan, a escondidas, casi surrepticia, restándole importancia y de forma unilateral, sin consultar con nadie y fundamentando la decisión en un informe que contiene tantas inconcreciones como argumentos falsos. Y encima por el procedimiento de urgencia. ¿Pero qué urgencia, señorías? ¿Alguien del Gobierno se ha leído el tratado? Si una vez que salgamos las inversiones todavía están protegidas durante 20 años. La única urgencia que tiene el Gobierno es no consultar con nadie y no consensuar con la alternativa de Gobierno una cuestión que debería ser objeto de consenso, como es un tratado que está firmado desde hace 30 años. Pero no solo no consensúan, también mienten. Y es que en respuesta parlamentaria a este grupo, la señora Teresa Rivera dijo que el objeto de España era modernizar el Tratado de la Carta de la Energía para alinear los objetivos al Acuerdo de París y al Green Deal. Si no han sido capaces de modernizar el tratado, presidencia española de la Unión Europea de por medio, deducimos, por tanto, que han fracasado. ¿En qué quedó todo aquello? ¿Para qué ha servido la presidencia española de la Unión Europea? Si han fracasado en su propuesta de reforma del mercado eléctrico, han fracasado en la extensión de la sección ibérica como solución ibérica al resto de Europa, porque era un timo. Fracasan disparando a las compras de gas ruso, fracasan en su oposición a la energía nuclear y han fracasado en un acuerdo conjunto de la Unión Europea para reformar el Tratado de la Carta de la Energía. El liderazgo de este Gobierno y de Teresa Rivera, desde luego, es escaso, nulo, es inexistente. ¿Para qué sí ha servido la presidencia española de la Unión Europea? Para colocar a Calviño al frente del Banco Europeo de Inversiones y para que su Gobierno traicione a España con la sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, votando en contra de Madrid y en favor de Alemania. ¿Qué hay detrás de eso, señorías del Gobierno, señores del PSOE? ¿Es simplemente animadversión a Madrid? ¿O es que no quieren tener cerca la sede que puede perseguir el blanqueo de capitales porque temen que su primera decisión vaya contra la trama corrupta que le afecta a usted, al ministro de Interior, al ministro de Política Territorial, al ministro Ábalos, a Illa o al número 3 del Partido Socialista? Sea cual sea el motivo, a nosotros nos parece vergonzoso. Si ustedes leen los fundamentos de la denuncia que se hace por parte del Gobierno, en ella se dice que la Carta de la Energía protege inversiones en combustibles fósiles, que la permanencia de España en el tratado resulta poco coherente con las políticas energéticas y ambientales del Gobierno, o que España ha sido sometida a 51 procedimientos arbitrales con unas reclamaciones de más de 10.000 millones de euros. Claro, leyendo solamente esto, puede parecer que las aspiraciones de salirse del tratado son lícitas. Hay un detalle muy importante en este tratado que el Gobierno no dice en la denuncia y que esconde, y es que la totalidad de los procedimientos arbitrales contra España surgen por el irresponsable fomento de renovables en el Gobierno socialista de Zapatero, el padrino de todos ustedes. Inversiones que se hicieron a partir del año 2007 gracias a generosos, abultados incentivos que permitían obtener cuantiosos beneficios, generando una burbuja especulativa que aprovecharon masivamente fondos de inversión. Lo dicen los propios arbitrajes. Es decir, el Gobierno socialista de Zapatero fomentó una política de desarrollo renovable con incentivos que estaban muy por encima del precio de mercado. ¿Y quiénes fueron los principales perceptores de estos beneficios abultados? ¿Quién paga todo esto? Pongan atención, señorías. Todo esto lo seguimos pagando todos los consumidores españoles en nuestra factura eléctrica, desde los consumidores vulnerables a los autónomos, las pymes o los consumidores industriales. ¿Y quién se lo lleva, señorías?
Empresas fomentadas al amparo de esta política de Zapatero, que tenían su sede fiscal, pongan atención, en Luxemburgo, la base de operaciones de Ávalo y Coldo, en Jersey, en Malta, en Holanda, en Reino Unido, en Abu Dhabi, y un largo etcétera de fondos de inversión constituidos o en paraísos fiscales o en países fiscalmente muy atractivos. Y paralelamente a todo ello, había otra ingente cantidad de dinero público que se destinó a empresas nacionales como Isofotón. La recordarán, que es la empresa que contrató a Teresa Rivera después de que se le dieran avales, incentivos, subvenciones y préstamos a fondo perdido que aprobaron María Jesús Montero, que se acaba de ir, y Luis Planas cuando estaban en la Junta de Andalucía, que acabó finalmente en un concurso de acreedores. Por cierto, ¿dónde está Teresa Rivera? No la vemos, es la artífice de la denuncia de este tratado. Ayer vino a arropar al presidente del Gobierno para no dejarlo solo contra Ábalos. Hoy no sabemos dónde está. Pues miren, señorías, no había ni un solo gobierno socialista que no estuviera salpicado. Y no había ni un solo paraíso fiscal que no sacara tajada a costa de España, a costa de la mayoría social de nuestro país, que es quien paga todo esto. ¿Les suena a ustedes el modus operandi del Partido Socialista? ¿Les hablarán del éxito en energías renovables cuando somos el país de Europa que más gas ruso quema? ¿Les hablarán del liderazgo en Europa cuando la realidad es que solo nos ha servido para que se coloque Calviño y parece que también buscan la colocación de Teresa Rivera? Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.